Lado, la verdadera adoración. Es el tema que estará bajo consideración en estos puntos y es importante poner la atención necesaria para poder comprender y entender lo que significa la verdadera adoración. Pueden estar unos niños en una sala, en un cuarto, donde pueda estar ahí los elementos, es decir, la cena del Señor, y tomar ellos el pan, tomar el jugo de una manera física. Esto no significa que ellos estén adorando, ya que los cristianos hacemos lo mismo. Entonces, esto significa que tampoco la adoración la constituyen acciones físicas semejantes que llevan a cabo los cristianos que participan del Señor, porque la adoración es algo más. Y es importante entender y comprender estas cosas. Podemos ir ahí nosotros. Lo que sí es adorar es una manifestación efusiva de amor a Dios. La palabra adorar significa manifestar respeto y honor a una persona de valor. Según el diccionario de la Real Academia Española, define el verbo adorar de la siguiente manera: reverenciar con sumo honor o respeto a un ser considerado como cosa divina. Normalmente las personas desean adorar a su Creador. Toda persona en sus cabales, en su cabal juicio, responde de una manera gozosa al consejo, a la palabra de Dios. Decía David allá en el Salmo 122:1: yo me alegré, dice, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, yo me gozaré. En este Salmo 122:1, David captó el olor grato de esa pura delicia cuando los judíos piadosos le recordaron que era tiempo de ir a la fiesta en Jerusalén. Yo me alegré, dice el verso, con aquellos que me decían o me recordaron, a la casa de Jehová iremos. Habrá reunión en el templo en Jerusalén. Habrá fiesta. Dice David, y yo me alegré. Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No fue un deber pesado para David. No fue un deber de rutina, de costumbre. En el hecho de ir al templo para adorar, David encontraba un propósito y un gozo. No es cierto que las personas, los seres humanos, hereden su deseo y habilidad para adorar de sus antepasados, que según ellos evolucionaron de animales inferiores. Según la evolución, no es así, porque los animales no pueden adorar. No obstante, en este aspecto, las Escrituras comparan a la humanidad con los animales. Dice, por ejemplo, un salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Dice allí el versículo, como el siervo dice, anhela las corrientes de agua. Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios viviente. ¿Cuándo? Dice, me presentaré delante de Dios. En este salmo, el adorador que se encontraba lejos del templo allá en Jerusalén, decía que las aves que vivían ahí en el templo o entre la construcción del templo, eran ellas bendecidas. Decían los judíos cuando estaban lejos de Jerusalén, le tenemos envidia a las aves que están ahí cerca del templo. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. El cristiano espera con ansia la próxima vez que los cristianos se congreguen, así como los judíos. En tiempos de David se alegraban cuando le decían que fueran al templo. Al cristiano le causa tristeza cuando se le obliga a faltar al culto, a la reunión. Podemos ver, según Isaías 12:3, la sed física del siervo hace que él busque el agua, y la sed espiritual del hombre lo lleva a sacar con gozo aguas de las fuentes de salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. La adoración es la reacción del hombre cuya mente se llena de las glorias de la creación y exclama: solo Dios puede hacer el universo. La esencia de la adoración es intangible e invisible. La adoración entonces es un sentimiento, una emoción, un pensamiento de reverencia y gratitud que le canta, que le adora a Dios. ¿Cuán grande eres tú? Así como el siervo dice, anhela las corrientes de agua. Así suspira por ti, oh Dios, oh alma mía. Cuando el hombre siente la necesidad de aprender de lo espiritual, cuando el cristiano sabe que se reúne como iglesia para adorarle, para estar en comunión con él, así como el siervo busca las aguas con ansia, con interés, con propósito, también así mi alma busca esas corrientes, ese alimento espiritual. Entonces, ¿qué es adorar? Es una manifestación efusiva de amor a Dios, donde la persona ha comprendido y ha entendido, como decía David, cuando me recordaron que había que ir al templo a adorar, yo me gocé, dice David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Debe ser realmente llenarse uno de gozo cuando decimos es domingo. A las 10 estaremos reunidos para cantarle a Dios vivo. Porque mi alma tiene sed de esas corrientes. ¿Es así? ¿O se ha convertido nuestra adoración como una rutina? Es domingo. Tan a gusto que está la cama. Y lo demostramos con nuestras actitudes. Porque no hay gozo. No hay deseos de aprender del Dios vivo y venimos por costumbre, por obligación. De tal manera que podemos ver que personas pudieran estar cerrando sus ojos, durmiéndose, en plena asamblea, en plena adoración. Así es, lastimosamente. Yo me alegré, decía David, como el siervo que anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, oh alma mía. ¿Cuántos estamos aquí porque anhelamos esas corrientes, el saciarnos de esa sed espiritual? No hemos comprendido lo que es la verdadera adoración. Porque todavía vemos, hermanos, que llegamos tarde porque no hay ese anhelo, ese entusiasmo, esa prontitud, esa diligencia. No hay. En el punto número 2, la adoración, fíjese bien, se origina en la mente. En vista que la adoración es la comunión del espíritu humano que es interno, invisible, inmaterial y eterno. Zacarías capítulo 12 y verso 1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué dice Mateo capítulo 22 y verso 32? Yo soy, dijo el Señor, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Quién pone, según Zacarías, el espíritu dentro del hombre? Dios. Por lo tanto, entonces, con el espíritu divino no puede ser nada físico, entonces. No puede ser nada físico. Si la adoración se define como una expresión de respeto a un ser superior, decíamos, homenajeándolo, reverenciándolo, esa parte es intrínsecamente una emoción, un pensamiento que se origina en la mente, porque como dice allí Mateo, que Dios no es Dios de vivos, sino más bien que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Claro que hay actos físicos que acompañan lo que ocurre en la mente del adorador. Sin embargo, ellos solo sirven de acompañamiento. Puede que la oración haya una inclinación de la cabeza o del cuerpo, o que en el canto o en la alabanza haya uso de los labios, que en la participación de la cena del Señor y de la ofrenda haya también uso de las manos, pero ninguna de estas cosas anteriores puede ser adoración.
esos actos externos y físicos, no es adoración. No porque usted toma con su mano la copa, el jugo, y lo toma, como también el pan, significa que usted adoró. O que usted haya cantado con nosotros ese himno de adoración. Sí, usted cantó muy alegre, usted articuló cada palabra de cada himno, no significa que haya adorado. Son actos externos. La adoración es mental, no es física. Eso es la adoración. No hay adoración a Dios cuando los hombres muestran amor con sus bocas, mientras que en el corazón de ellos hay avaricia. Usted puede cantar, usted puede ofrendar, puede tomar los elementos. Eso no significa adoración. Porque si en su corazón hay avaricia, hay rencor, amargura, celos, mentiras, no adoró usted a Dios. ¿Cuántos toman los elementos? ¿Cuántos cantan? ¿Cuántos cantamos? ¿Cuántos ofrendamos? Adoré a Dios. Mentira. Si en su persona hay engaño, avaricia, rencor, pecado, vicios, usted no adora a Dios. No hay adoración. Ezequiel capítulo 33, verso 31 decía: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Ezequiel capítulo 33 y verso 31, así dice: el discernimiento del cuerpo de Cristo, según 1 Corintios capítulo 11, verso 29, no se lleva a cabo con los dedos ni con la boca. No es eso adoración. Es posible que el pueblo honre a Dios de labios, decía el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Esto no es adoración. Oh, cuánto te amamos, Señor. Mentira. Falso. La esencia de la adoración está, por lo tanto, en el corazón del adorador. Los actos externos, decíamos, solamente acompañan lo que es la adoración, que es de adentro. Es de la parte interna. Mire, vamos al punto número 3. La verdadera adoración está en lo esencial, lo externo. A pesar de que la adoración es totalmente interna, hay ciertas acciones externas físicas que siempre acompañan la adoración. Esto es muy importante. La adoración, no se lo olvide, es interna, es de adentro, es del corazón. Pero esas acciones externas, físicas, como el articular en la alabanza con nuestros labios, el escuchar la palabra con nuestros oídos, el tomar los elementos con nuestras manos y llevarla a nuestra boca, como también sacar con nuestras manos el dinero y depositarla ahí en la canasta de las ofrendas, son actos externos. Pero eso en sí no es adoración. La adoración es interna. Los actos externos solamente acompañan lo que hay adentro, lo que hay en el corazón.
La misma palabra se emplea para describirse, para el inclinarse de Abraham para adorar, cuando pidió a sus siervos que esperaran ahí en ese lugar, porque él dijo: yo y el muchacho subiremos al monte, vamos a adorar y luego regresaremos. Cuando iba a sacrificarlo, llevaba siervos. Espérense aquí, dijo Abraham. El muchacho y yo iremos a adorar. Esa adoración es interna y los actos externos es lo demás. La ofrenda, Isaac, el cuchillo, el fuego, la leña, son actos externos que acompañan a la adoración, que es interna, es de adentro. ¿Entendemos el punto? Esperen aquí, dijo Abraham. De igual modo, la palabra griega que más se usa para la idea de adoración es proskuneo. Significa primeramente, sin el prefijo besar. Los antiguos persas se ponían de rodillas y se doblegaban para besar la mano o pie del rey y el borde de su manto. Es lo que hacían allá los antiguos persas. Con el tiempo, la magia del acto físico de proskuneo comenzó a usarse para describir el acto mental de adoración. Prueba de lo anterior es que cuando se habla de los verdaderos adoradores, proskuneo, dice al Padre en espíritu y en verdad. Dijo Jesús: van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ya no tiene presente el acto físico. Juan capítulo 4, verso 23. Está bastante claro que al hacer reverencia, tal como lo hicieron los soldados ante Jesús en el palacio de Pilato, según narra Marcos capítulo 15, verso 9, le mostraban reverencia a los soldados, burlándose. Era reverencia. Judas besó al maestro, mostró respeto, mostró reverencia. Pero pueden ser actos que utilizan los hipócritas cuando no tiene respeto en su corazón. Hipocresía, falsedad solamente. Hay una historia allá en Jueces capítulo 3, versos 14 al 23, léanlo en su casa. Trata ahí de un hombre llamado Ahod. Llevaba un puñal en su ceñido debajo de sus vestidos. Y se inclinó y se sonrió ante el rey Eglón. Y le hundió el puñal en el vientre. Se inclinó, sonrió, y cuando está cerca saca su puñal y se lo entierra. Las manifestaciones externas físicas de respeto no constituyen por sí mismos actos de reverencia o adoración.
No porque estamos aquí presentes significa que estamos adorando. Eso no es adoración. Mientras el corazón no se humille en su interior, no hay adoración. No adoró, usted se fue peor todavía, burlándose del Señor, mostrando solamente que usted está adorando a Dios, mostrando usted que es un devoto adorador. Sí, mostrando, aparentando que usted está al servicio de Dios. Mentira. Si su corazón no está humillado, no hay adoración. Históricamente, lo que el adorador siente en su corazón, a menudo trata de expresarlo externamente, tal como la postración del cuerpo. En nuestro corazón hay un espíritu ferviente de adorar. Tiene que estar en concordancia con nuestras acciones. Y cuando no, entonces, como los ejemplos ya citados, hay hipocresía, falsedad. Esto es lo que puede entonces significar. De hecho, la palabra hebrea que más se usa para describir la adoración es shachá. Significa primeramente inclinarse. Cuando Orma compraba un sitio para sepultar a Sara, él se levantó y se inclinó, shachá, al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Usted se puede hincar aquí, postrarse, pero ¿qué hay en su mente, en el corazón? Usted puede estar ahí sentado escuchando la palabra, cantó, excelente, ofrendó, qué bueno, participó de los elementos, excelente, pero ¿qué de su corazón? ¿Qué de su mente? ¿Qué de sus pensamientos? ¿Están en concordancia con lo que pensamos? ¿Están en concordancia con lo que hacemos nosotros? ¿Está en concordancia? La verdadera adoración. Fíjese bien, lo que no es adorar. Lo que no es adorar. Algunos enseñan que en vista de todo lo que el cristiano haga es para la gloria de Dios, según 1 Corintios capítulo 10 y verso 31. Su vida religiosa no se puede desligar de su vida secular. Tales maestros han concluido que todo lo que hacemos es adoración. Tenemos un versículo, Romanos capítulo 12, verso 1, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Versión de las Américas. La versión nueva internacional traduce: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, note usted la parte subrayada, dice en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Culto racional según la versión de las Américas. Adoración espiritual, nueva versión internacional. En la palabra culto, en la palabra adoración, en estas versiones,
es la palabra griega latreo. Que la palabra correcta en estos dos versículos es la palabra servicio. Es la palabra correcta. Hay dos palabras griegas para adoración en el Nuevo Testamento y es proskuneo la número 1. La número 2 es latreo, que significa servicio. Algunos traductores han quitado la palabra servicio en este versículo e insertan la palabra culto o adoración espiritual. Esto hace que muchos se confundan y estén diciendo que el cristiano en todo lo que haga adora. Es decir, que el cuerpo del cristiano está dedicado al servicio las 24 horas del día, que están adorando en todo lo que hacen. Lo que están enseñando es cierto en lo que a dedicación total a Jesús se refiere. Pablo dijo: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Otro verso dice: el amor de Cristo constriñe a los cristianos a no vivir ya para sí mismos, sino vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice el verso, capítulo 10, verso 31, todo lo que hagas, si comes o bebes, hazlo todo para la gloria de Dios. El cristiano no tiene opción de ocuparse, fíjese bien, el cristiano no tiene la opción de ocuparse en servicio a medio tiempo. El cristiano es cristiano día y noche y tiene una ocupación en la cual jamás se va a jubilar en esta vida como cristiano. No hay jubilación para el cristiano. No hay vacaciones para el cristiano. Es cristiano todos los días de su vida. El cristiano se olvida completamente de sí mismo para agradar a aquel que murió por usted. Dijo el Señor: el que no deje todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, verso 33. Por otro lado, entonces, si la esencia de la adoración es un pensamiento que uno tiene en su mente y que se genera en el corazón, y los actos físicos solamente lo acompañan, entonces no todo lo que hacemos es adoración. Es correcto que en este versículo, Romanos 12:1, la palabra griega es latreo, que es servicio. Se traduce correctamente en estas otras versiones adoración o culto, pero hay que entender que es la palabra servicio. ¿Cuál es la idea? Romanos 12:1 no está enseñando que esa adoración es como la que estamos efectuando ahorita, porque la palabra para adoración a Dios es proskuneo, no es latreo. Aquí tiene que ver con servicio, aquí tiene que ver con tu prójimo, aquí tiene que ver con tu vecino, para que entendamos aquí el punto. Ejemplo, tenemos Hebreos capítulo 10,
y verso 2. Podemos notar ahí nosotros, hay una forma de la palabra que se traduce por adoradores. Ahí en ese versículo, en Hebreos, podemos notar nosotros ahí, en el capítulo 10 y verso 2, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que la versión de las Américas traduce, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahí aparece la palabra servicio, la treo. Entonces, podemos ver también, ya que estamos aquí en Hebreos, en el capítulo 12 de aquí de Hebreos, y en el verso 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio, versión de las Américas, un servicio aceptable, con temor y reverencia. El contexto de Romanos capítulo 12 y verso 1 presenta la ofrenda del cuerpo de uno como sacrificio, dice ahí, como sacrificio vivo. Este servicio se refiere a una vida de servicio, no a la meditación, que es lo que define la adoración, es decir, la parte interna, proscuneo, como ahorita que estamos adorando a Dios de una manera proscuneo, es decir, mental, espiritual, acompañada de actos físicos, para que notemos nosotros aquí la diferencia. Entonces, es el contexto de lo que dice Romanos capítulo 2 y verso 1, que tiene que ver con el servicio. Los cristianos están llamados a estar a la disposición las 24 horas al día para servir a Dios y a la humanidad bajo esta palabra, la treo. Sin embargo, es imposible estar dedicado a la adoración, proscuneo, las 24 horas del día. Esto es imposible, estar en meditación. Imagínense siempre aquí las 24 horas del día. Nos da hambre, tenemos que ir a comer, tenemos que ir a dormir. Entonces hay dos significados diferentes que denotan adoración. Pero proscuneo tiene que ver una adoración mental, espiritual hacia Dios, como la que mostró Abraham. Y la otra es la que dice Romanos 12:1 y Hebreos, que tiene que ver con la treu, tiene que ver con servicio. Fíjese, eso está interesante. Hay versículos que podemos mencionar, pero adelanto esto. Decíamos que adoramos a Dios de una manera mental, como lo estamos haciendo ahorita, y para que Dios se agrade de esa adoración tiene que ser una conexión total con la parte externa, que haya concordancia. Entonces, para yo cumplir con esta palabra, la treo, que es servicio, que también algunos traducen adoración espiritual o culto racional, pero que esta palabra tiene que ver de una manera horizontal, tiene que ver con la otra persona. Cuando usted visita, fíjese bien, cuando usted visita a un hermano que está enfermo, usted está ofreciendo un servicio, la treu.
No crea que el visitar a los enfermos es solamente una obra del predicador, del evangelista. No, Señor. Si usted va con el hermano que está enfermo, que está necesitado, usted saca un billete de tal denominación y usted se lo regala, se lo entrega, usted está ofreciendo un servicio. Está haciendo una obra para usted, como dijo el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor, descansan, sí, pero sus obras con ellos siguen. ¿Cuáles obras? Esas que usted puede hacer para con su prójimo, para con su vecino, amar a su enemigo. Esto es servicio, latreu. Cuando usted ora en su casa, está adorando, servicio, latreu. Cuando usted está enseñando la palabra de Dios a su hijo, a su hija, al vecino, a su compañero, usted está ofreciendo un servicio. ¿Cuántos de nosotros aplicamos esta adoración, latreu? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos interesamos en el servicio? Hermano, hermana, está enfermo, ¿qué necesita? No, pues fíjese que sí estoy necesitado. Dejadlo con los hermanos para ayudarle de la ofrenda. ¿Y por qué no de nuestra bolsa para cumplir con este mandamiento? Porque no queremos desprendernos de nuestro dinero, es más fácil de la ofrenda. ¿Qué les parece, mis hermanos, una cooperación para el hermano o la hermana que está necesitada? Ay, hermano, es que hoy no tuve trabajo, mirando apenas pagué los recibos, pagué todo, por lo tanto no tengo. Pero bien que estás comiendo el pollo loco y pizza y todo lo demás, pero menos para el servicio. Entender lo que es la verdadera adoración. Hay hermanos, lastimosamente, proscuneo, que creen venir a adorar, pero no hay cambios en sus vidas. No hay una entrega total en las vidas de nosotros. Pasa la canasta por nuestros lugares y no ofrendamos. ¿Y sabe por qué no ofrenda? Porque es lo que hay en su corazón. Es lo que hay. Usted no canta, toma los elementos, pero no hace memoria el sacrificio. Es lo que hay en su corazón. Su persona no anda bien, no anda correctamente, anda en pecado. No importa que esté aquí, eso no sirve. El que esté presente no garantiza que usted está adorando. Si no adoramos conforme a la palabra de Dios, menos vamos a ayudar a nuestro prójimo. Servicio, latreu, según Romanos capítulo 12 y verso 1. Por consiguiente, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto, vuestro servicio racional, tu cuerpo al servicio de los hombres. Pero no comprendemos todavía estas cosas. No queremos esforzarnos, no queremos sacrificarnos, porque no tenemos tiempo. ¿Eso le vas a decir al Señor allá en aquel día? Es que no tuve tiempo, Señor. Trabajaba de sol a sol. Tenía deudas, compromisos con mi familia y no tuve tiempo de echar una vuelta al hermano que está enfermo. Para eso está el evangelista, para eso. No, Señor, no está para eso. Ese es mandamiento suyo también. ¿Y cuánto lo hacemos? ¿Acaso en aquel día vamos a justificarnos delante del Señor porque no tuvimos tiempo? Pero sí tenemos tiempo para la escuela, para el trabajo, y predicamos que hay que hacerlo, pero no lo hacemos. ¿De qué sirve yo decirlo si no lo voy a hacer? Estamos entendiendo aquí el punto número 5.
La adoración no es continua. La proscuneo. La adoración no es continua. No la de Romanos 12:1. Esa no. Esta. No estamos aquí todos los días, solamente el primer día de la semana. Abraham subió a una montaña para adorar allá en la cumbre. Después de adorar, regresó a su campamento al pie de la montaña. David pasó 7 días acostado en tierra, ayunando y orando por la vida de su hijo moribundo. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 15 al 20, cuando el rey se dio cuenta que su hijo había muerto, fíjese lo que hizo. Se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después de que nada se podía hacer por su hijo que había fallecido, se levanta, se lava, se unge, se baña, cambió sus ropas y fue a la casa de Jehová y adoró. El bañarse, el comer pan, el cambio de ropas, su entrada a la casa de Jehová, son acciones que precedieron a su adoración. Él pensó, voy a ir a adorar a Dios. ¿Qué necesito? Comer, mudarme de ropas, porque debo estar ahí. Todos esos actos externos acompañaron lo que había en su corazón, lo que había en su parte interna. Aquello precede a lo que sigue. Cuando usted dice, ay, Señor, gracias porque hoy es sábado y mañana es domingo. Gracias, Señor, mañana iré a adorarte. Y usted empieza a sacar su ropa de closet, a planchar su camisa, a planchar su pantalón, su corbata, su Biblia, y esta mañana es día de reunión. Todo esto precede a lo que hay en su corazón. Son acompañamientos. Pero si usted se levanta en la mañana, caray, ¿qué me voy a poner hoy? Pues no sé. ¿Qué horas son? Son las 9. Tengo tiempo todavía para buscar mi ropa, plancharla, o me voy todo arrugado porque no hay tiempo. Y llegamos corriendo a la reunión y llegamos tarde. Entonces no hay esa adoración, porque eso que le acompaña no está en orden, no está organizado. Y llega raspando usted porque no se preparó, porque no se anticipó. Hermana, porque usted no se peinó con tiempo, no se maquilló con tiempo, no se boleó con tiempo, hermana, hermano. Y como usted quiere ir bien presentable, pero no se preparó con tiempo para presentarse delante del Señor. Es lo que hay en nuestro corazón, eso. Usted puede decir, hermano, pero yo tengo mucha fe, soy muy ferviente. Demuéstrelo. Demuéstrelo con esos actos externos que acompañan, que usted es ferviente, que usted es espiritual, que usted ama a Dios. Demuéstrelo. Sí, porque de labios, yo puedo decirles que soy bien fiel, de labios. De labios, anoche en avión vine allá a Europa, de labios. Pero que realmente de lo que es la realidad. Después de un periodo de adoración, fue a su casa, comió. Su adoración no fue continua, porque es la proscuneo, esa que donde se está en contacto con Dios. ¿Podemos comprender nosotros esto?
aquí en esta parte, un etíope iba en un carro, viajó cerca de 800 kilómetros para ir a Jerusalén para adorar proscuneo. Esa adoración no fue continua. Después volvió a su casa. Un largo viaje, fíjese bien, esto es muy importante, un largo viaje de 800 kilómetros. Todo esto, dice el verso, para ir a Jerusalén a adorar. Después regresó, recorrió otros 800 kilómetros. Un largo viaje precedió a su adoración. Agarró días suficientes. No es como hoy que usted puede ir en una hora. Y usted, en una hora, usted recorre 800 kilómetros, una hora en avión. En carruaje, dice el texto. Es decir, calculó la distancia, el tiempo, y se preparó para estar en Jerusalén tal día para adorar. Un largo viaje precedió a su adoración y el viaje de regreso la siguió. Se preparó. También así nosotros. ¿Qué precede nuestra adoración? Si se va a estar durmiendo aquí, duérmase temprano. Si quiere venir bien peinada, bien maquillada, levántese temprano. Si quiere usted venir bien planchadito, levántese temprano. Porque eso precede a su adoración proscuneo. Dijo la hermana Chávez, saliendo de la casa, venían ellos. Algo le falta al hermano Martín. ¿Qué le falta? Y pues la corbata. Hay tiempo, regrésate por ella. Hay tiempo. Fue por la corbata. Hay tiempo. ¿Usted cree que si faltan 5 para las 10 hay tiempo? No, no hay tiempo, vente así. Pero ¿qué es el punto? El interés, lo que precede a mi adoración. No vamos a recorrer 800 kilómetros. Pero sí hay que hacer algo, aquello que precede a mi adoración, a mi proscuneo, a mi servicio a Dios. Somos como David. Yo me alegré con los que me recordaron, a la casa de Jehová iremos. Me gocé. Esta es la cuestión. Entonces, vamos al siguiente punto. Adoración, proscuneo, no es lo mismo servicio latreo o adoración latreo, que puede también traducirse correctamente, pero ¿cuál es la diferencia? Es lo que estamos explicando. En un antiguo letrero que cuelga sobre la puerta de algunos lugares de adoración reza: entramos para adorar, proscuneo. Salimos para servir, latreo. Correcto. Acertado. Excelente, diríamos. Vamos a ver la diferencia. Caray, 11:15. Bueno, vamos a terminar el tema. Vamos a terminar. Acá tengo el estudio y ahí lo reducimos simplemente. Está interesante esto. Hubo momentos en los que Jesús oró, adoró a solas. Marcos capítulo 1, verso 35. Porque orar es adorar. ¿Cuántos oramos?
A veces se nos olvida hasta orar por los alimentos. Tanta hambre tenemos que ni oramos, ¿verdad? No oramos, al cabo ya están benditos. Ay, es que no me acordaba. Se nos olvida. Jesús también oró, adoró en público. Cuando oró y alimentó a aquellos 5,000. No obstante, Él hizo más que adorar, porque eso tiene que ver con el servicio. Alimentar a aquellas personas, orar por el alimento, tiene que ver con el servicio. Hizo más que adorar. También anduvo haciendo bienes. ¿A quién? Al prójimo, a los semejantes. Eso es servicio, latreo. Cuando tiene que ver con mi prójimo, cuando usted discute con su prójimo, cuando usted pelea con su prójimo, ¿usted cree que está ofreciéndole un servicio? ¿Qué hizo aquel hombre samaritano? Cuando aquel levita, aquel sacerdote ve a su prójimo y pasa de largo. Dice un samaritano. Lo vio y se compadeció. Lo toma y lo lleva a cierto lugar y dice a la persona: cúralo. Yo te pago todo, cúralo. Tú no estimes gastos. Tú cúralo y yo te pagaré todo. Esto es servicio, latreo. Yo te lo voy a pagar. Cuando Abraham, ya viejo, quería buscarle esposa a Isaac, manda un siervo de los de más confianza, aquel que tenía todo a cargo: vete al lugar y busca una hija para mi hijo. Yo no quiero que se case con cualquier persona. Yo no quiero que se case con una pagana, con una incrédula, una vaga, no. Ve. Un trabajo complicado para este siervo. ¿Y cómo le voy a hacer? Tú ve y júramelo. Pon aquí tu mano en el muslo y júramelo. Te lo juro que iré. ¿A dónde? ¿A tal lugar? Ah, caray, pues ni siquiera llevo el muchacho para que lo vean. Oye, Isaac, mira, ¿qué les parece, mujeres? Isaac está bien guapo, mira, ojos verdes, pelo rubio, alto, fornido. ¿Cuántas quieren casarse con él? Fue solo. Y luego él sabe que en una fuente se juntan muchachas, doncellas jóvenes. ¿Y cuál de todas? ¿Sabe qué hizo? Se paró frente a la fuente y empezó a orar, a comunicarse con Dios. Oh Jehová. Y expuso su problema, y tú decides, Señor, ¿cuál de estas? El punto es que él está adorando en esa adoración a Dios. Él no está hincado, no tiene cerrados los ojos, no está levantando sus manos. Nadie sabe lo que él está pensando. Eso es adoración. Nosotros oramos, cerramos los ojos, algunos se hincan y decimos: es que esto hace que seamos más reverentes. Eso no, el cerrar los ojos no es que seamos más reverentes. El estar hincados no significa que seamos más reverentes. Simplemente que cerrar los ojos es para evitar distracciones, para concentrarnos a una verdadera adoración de adentro, proscuneo. Por eso lo hacemos, no porque sea mejor. Lo mejor es que adoremos de adentro el corazón, aunque estemos con los ojos abiertos, acostados,
Es lo de menos. El punto es lo que estamos o cómo estamos delante de la presencia del Señor. Adorar es servir a Dios y es correcto que asistamos al servicio de adoración. Pero no todo servicio que demos es adoración. Fíjese bien, no todo servicio que hacemos es adoración. Si usted y yo estamos comiendo ahí una pizza, una hamburguesa, no estamos adorando de ninguna de estas formas. No todo es adoración. Si usted está ahí trabajando en su área, físicamente haciendo tales y cuantas cosas en su trabajo diario, eso no es adoración. Hay que comprender que la adoración es vertical, proscuneo. Las alabanzas son elevadas a Dios. Todo lo que hacemos aquí es proscuneo, es para alabanza a Dios. Servicio, latreo, es horizontal. Las manos se extienden para ayudar a la humanidad. Cuando usted provee para su familia, cuando usted cría a los hijos, cuando usted ayuda a los afligidos, entramos en esto, en el servicio. Entonces es importante entender esto. Y podemos notar nosotros el contraste de una cosa y otra. Adoración, proscuneo, se dirige a Dios, Juan 4:24. Servicio, latreo, se dirige a la humanidad, como en Hechos 17, 24 y 25. Como Gálatas 5:13, Hebreos 6:10. Tiene que ver con la humanidad. Un pensamiento, Salmo 95, 1 al 5. Tiene que ver con adoración. Externo, Lucas 10:33, lo que les mencionaba del buen samaritano. Vertical, Salmo 95:6, Juan 17:1. Horizontal, Mateo 10:42. Discontinua, Génesis 22, el caso de Abraham, el caso de David, Samuel 12. Duradero, descontinuo, Hebreos 6:2. 1 Timoteo capítulo 5 y verso 10. 5 actos que la acompañan. Proscuneo, vertical. Tenemos la mala costumbre de decir, nosotros adoramos a Dios con 5 actos de adoración. Así lo decimos. Por regla, por costumbre, por patrón, lo que usted quiera. Malamente. Si no cumples con los 5 actos de adoración, no adoras, decimos. Estamos ofreciendo medio culto. Estamos ofreciendo media adoración. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia es adoración o simplemente no hay adoración. Si usted llega tarde por negligencia y no participa de la oración de los cantos, usted no adoró. Dios no le justifica, debe pedirle a Dios perdón. Y si es pecado público, expresarlo a la iglesia para que Dios le perdone, porque fue negligencia. Si usted viene en el carro y choca y llegó al final, Dios le justifica. Usted venía, se preparó con todo lo necesario. Circunstancias se atraviesan, usted no llegó, usted está justificado. Entonces, 5 actos que acompañan simplemente.
No porque usted vea que el hermano tomó el jugo, el pan, estuvo bien atento en los 5 actos, significa que adoró. No, Señor. Eso no significa. Esto solamente, lo externo, solamente acompaña lo interno, lo espiritual. Nada más. Si usted no cantó con el Espíritu, dice el texto, con el entendimiento, usted no adoró, no importa que haya cantado en una voz armoniosa, en una voz angelical. Si usted estaba bien atenta a la palabra, pero su corazón, su mente está ya en su casa, pensando en el trabajo, usted no adoró, aunque estuvo bien atenta, bien atento. Y usted también depositó ahí la ofrenda de una manera externa, física. Sí, metimos nuestra mano a nuestro bolsillo, depositamos ahí el billete para que vea la iglesia que estoy ofrendo. Pero si no lo hizo conforme prosperó, usted no está adorando. Y si usted prosperó y no soltó nada, un tantito peor la cosa. Hay avaricia en su corazón. Si no hacemos esto, menos en el servicio latreo. Menos. 5 actos que la acompañan. Hechos capítulo 2, verso 42. ¿Cómo estaba la iglesia? Reunida para partir el pan. Efesios 5, 19, cantando. Solamente 5 actos. Proscuneo, servicio, latreo, mis hermanos, miles de obras, miles. ¿Cuántas llevamos como cristianos? No es solamente cumplir con proscuneo y decir ya me reuní, ya, libre. Hay eso también. Lo que dice Romanos 12:1 tiene que ver con latreo. Tiene que ver con esto. Pasamos a la conclusión. Oh hermosura y sencillez de la adoración colectiva. Los cristianos se reúnen el primer día de la semana para partir el pan, una actividad visible, física. Pero en sus corazones disciernen otra vez el cuerpo sangrante de su Señor. 1 Corintios capítulo 11 y verso 29. Excelente cuando es así. Sus labios abren en gozosa alabanza para su Padre Celestial. Hebreos capítulo 13 y verso 15. Los que están allí de simples espectadores podrán ver solamente lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón, segundo libro de Samuel, capítulo 16 y verso 7. Dios no está viendo cómo cantamos. Dios no está viendo cuánto ofrendas. Dios no está viendo qué tan atento estás a la palabra. Dios no está viendo cuánto jugo, cuánto pan estás comiendo. Dios está viendo las intenciones. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Con apariencia solamente? ¿Solamente con apariencia? Dios está viendo cómo estamos cantando, cómo estamos discerniendo los elementos, cómo estamos ofrendando, cómo estamos orando, cómo estamos escuchando la palabra. Dios está viendo eso, el corazón, no la apariencia. Con alegría ponen aparte ofrenda voluntaria para dar a su Señor. Segunda los Corintios 9:7. Del mismo modo que los magos abrieron sus tesoros de oro, incienso y mirra, arrodillados ofrecieron presentes al niño Jesús. Mateo 2:11. Viajaron de lejos para encontrar a el niño Jesús. Una vez que lo encuentran, abren sus cofres
Aquí está, mi Señor, el oro, el incienso y la mirra, y arrodillados, presentes delante del Señor. Ahí están, presentes delante del Señor. Déjeme decirle, ni el arrodillarse, ni las riquezas que ofrecieron los magos constituyen adoración. Solamente son acompañamiento de este. La mayoría de los cristianos cierran los ojos cuando la oración. Cuán incienso se eleva a Dios. Sin embargo, el cerrar los ojos no constituye adoración. Se hace solo para ayudar al adorador a centrar su mente en hablar con Dios. Las riquezas que ofrecieron estos magos no es adoración. Solamente son elementos que acompañan lo que es la adoración. Es decir, lo que había en su corazón, lo que había en sus mentes, lo que había en su interior. Todo ese viaje y todos esos tres elementos, el postrarse, lo externo, no es adoración. Solamente son acompañamientos de lo que hay adentro. El Señor le bendiga en esta mañana.